10:02 de la mañana. Nicole, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Bueno, Nicole, este caso de este norteamericano, en las últimas horas la noticia es quedó en libertad, ¿no? Sí, señor, quedó en libertad después de esta audiencia de legalización de captura, en donde al final lo que determinaron los funcionarios judiciales y determinaron es que no hubo ningún caso de abuso sexual en contra de este menor de 7 años ni de sus dos hermanos que se encontraban también dentro de este apartamento por parte de este ciudadano estadounidense. Recuperó su libertad más o menos a la 1 de la mañana en la madrugada del día de hoy y en este momento pues está ya fuera de este caso que ha sido tan polémico y ha generado tanta indignación en un principio y ahora muchas reflexiones después de esta determinación. Hubo algo clave en la recolección de las pruebas, de los testimonios, y es el proceso natural que se da después de una denuncia frente a un presunto caso de abuso sexual, y son los testimonios de los niños. Lo importante que es escuchar a un menor de edad en medio de un proceso de denuncia, y por eso pues a esta hora le damos la bienvenida a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Astrid Cáceres. Bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Hacemos contacto con usted, doctora, para hablar realmente qué fue lo que pasó después de esta denuncia y por qué se descarta este caso o este presunto abuso que se difundió a través de las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Nicole y Juan Camilo. Yo creo que es muy importante hacer este escenario de aclaraciones porque pues se desbordó un poco la ciudadanía en términos no de la denuncia, porque eso era muy importante, sino de lo que después en redes se dijo y se mencionó sobre los niños, ¿no? Recordemos que todos los niños están expuestos también a las redes sociales y también ellos vivieron ese momento de lo que pasó en redes sociales. Es muy importante clarificarlo, es muy importante también dar lo que sea. Ya pasa la etapa de investigación, ya medicina legal nos confirma que no hubo violencia sexual. Acuérdense que son muchos actores los de investigación. Se produce todo este escenario en el corto tiempo en que ya hemos logrado dar respuesta y bueno, se descarta cualquier tipo de violencia sexual contra los 3 niños y se descarta ese escenario que también después en redes se exacerbó de que se le habían entregado unos niños a un pedófilo, en fin. Entender muy bien las circunstancias, permitir que los actores hagan la investigación y no exponer casos de niños en restablecimiento de derecho en redes sociales, porque siempre hay muchas verdades. Yo creo que hay varias lecciones que aprender de este escenario, pero no desestimar la denuncia ciudadana. Es muy importante que la denuncia se dé, pero también canalizar la actuación del impacto que puede tener las redes sociales en estos casos, ¿no? Directora, vamos al caso puntual exactamente. Ese día, ustedes, el ICBF, las autoridades, ¿qué encuentran en el apartamento después de que esta señora graba ese video? Bueno, aquí hay varios actores. Está el CTI, además son niños en proceso de adopción, estaban en sus últimos 7 días, entonces estaba también a 10 minutos la psicóloga que estaba monitoreando el proceso de integración familiar de esos 7 días. Ella acude inmediatamente que la niña la llama y bueno, las versiones coincidentes de la investigación son las que permiten a la fiscalía hacer las conclusiones que detalla, ¿no? Lo que se comenta es una situación familiar en la que estaba la niña incluso almorzando, estaban los niños y hay como una riña entre los dos niños por un tema de un juguete, situación familiar que lleva a que el papá le pida al niño salir al balcón a respirar. Ese es el contexto que más o menos coinciden todos los actores que definen qué pasa ahí. Y en ese proceso de respiración, oyen los gritos, pero él no entiende muy bien lo que está diciendo la gente, y es la niña mayor la que empieza a traducir los hechos. También hay un ingreso de algunos vecinos al espacio físico de ellos, cosa que es entendible cuando alguien ve una amenaza de un niño. Yo aquí no quiero, digamos que desestimular esa denuncia. Es muy importante la reacción ciudadana y eso habla bien de que la ciudadanía está pendiente. Sin embargo, lo que después ocurre en el escenario de redes y los gritos los prejuicios que personas que ni vieron la situación empiezan a gritarle a la mamá de la niña, de cómplice y bueno, otras cosas que al final la niña termina traduciéndole a su papá y a su mamá, pues es lo que resulta bastante
agresivo para con los niños, ¿no? Se presentan ahí unas escenas agresivas, incluso violentan un poco en el lenguaje a la niña y le dicen es que ella es cómplice, en fin. Entonces, todos esos son las cosas que no deben ocurrir. Si bien hay que reaccionar, si bien hay que actuar en el marco de una emergencia y si bien la Policía de Infancia y Adolescencia es la que está facultada para estos rescates, junto que también la ciudadanía declare e incida, hay que tener un margen de acción siempre que hay la presencia de los niños, ¿no? Ese testimonio, directora, lo entrega la menor de 15 años, también junto a su hermano de 7 años de edad, que es el niño que se publica en estos videos y que estaba en el balcón acompañado de este ciudadano norteamericano. Bueno, es parte de los relatos que se recogen en la historia. Aquí se entrevista también, entiendo que el CTI entrevistó también a la psicóloga del organismo de adopciones, también a la madre, a todos los actores que estaban en ese escenario y al parecer todos los relatos son coincidentes en esos puntos que he tratado de comentar y lo hago sobre todo con el beneficio de tener claridad sobre los niños, porque una afectación en redes sobre violencia sexual expuesta de esa manera mediática y con todo lo que se mencionó y se dijo por influencer y por otra gente que empezó a calumniar incluso los procesos de adopciones, pues es necesario aclararla por el bienestar de los niños y para que en la huella digital que ellos van a ver con la historia, pues vean que también hubo un resarcimiento en los medios y se aclaró la situación. Directora, ¿cuál fue la reacción del niño cuando vio este tema de la señora y semejante histeria colectiva de los niños? Pues lo que comenta un poco la niña mayor, pues defender su familia, hablar un poco de la traducción que le corresponde hacerle a sus padres y el niño, pues la verdad, cuando los encontramos ya en el hospital, en el proceso, cuando tuve la ocasión de mirar el caso de cerca, porque para mí es muy importante tener a primera mano la información, pues los encontramos bastante tranquilos frente a los hechos, ¿no? Coincidentes, jugando. La pediatra me da un parte preliminar de tranquilidad que después se va confirmando en el marco de la investigación y eso es lo que hace pues que realmente podamos estar tranquilos. Y yo creo que eso es lo más importante, no ocurre el hecho y eso es muy importante para nuestra tranquilidad, ¿no? Entonces están en su proceso psicosocial, hay que continuar acompañándolos en su derecho a garantizarles una familia, ¿no? Ellos tienen ese derecho y quiero preguntarle un poco sobre ese derecho a la familia. ¿Cuánto tiempo llevan estos 3 hermanos en este proceso para ser adoptados? Porque usted menciona que la niña estaba defendiendo un poco la situación familiar. ¿Hay un vínculo ya estrecho entre estos 3 menores y esta pareja norteamericana? Es que el proceso de adopción es un proceso largo donde hay un periodo en que ellos se van conociendo. Y se van conociendo acompañados por el equipo psicosocial. Ese equipo psicosocial va presentándolos de manera paulatina, primero con fotos, con cuadernos, van mirando si el encuadre emocional, hay como 5 variables, la moral, la social, la ética, la financiera incluso, para poder darse el proceso de adopción. Y en ese marco ellos van avanzando, entonces se van conociendo paulatinamente, luego por videollamadas. Aquí entran muchísimos actores del organismo internacional, la institución autorizada para las adopciones, el ICBF y también pues los psicólogos, todos con sus equipos. Entonces cuando ya se produce eso, vienen los 7 días de integración familiar, en que pasan esos 7 días con la familia bajo el monitoreo constante de la psicóloga que lleva el proceso y la defensora que lleva el proceso. Una vez culminan los 7 días, pasa ya al juez con todos los materiales que se han reelaborado y ya se produce el final. ¿Ellos Entonces, estaban están en en ese estos 7 proceso. días? Sí, señor, ellos estaban en estos 7 días de integración familiar, donde ya le llaman mamá y papá a los que ya llevan mucho tiempo. Ellos empezaron hace 3 años ese proceso y no los 3 años con los niños, sino los 3 años el proceso de la familia, de pedir la adopción. Y de los niños de buscar una familia, llevaban ya 4 años en ese proceso, en ese encaje de encontrar la familia, ¿no? Directora, qué pena meterme aquí, Nicole. Conozco de primera mano cómo es de lindo un proceso de adopción y a la vez tan delicado. Son dos cosas. Y estos 7 días, usted me va a corregir, directora, son muy importantes. Casi que es una urnita de cristal
de la familia adoptiva con los niños, ¿no? O sea, de ahí que dimensionemos la gravedad del caso. Sí, o sea, coinciden muchas variables y aquí es muy importante que esas variables pues puedan darse en esos 7 días, ¿no? Yo creo que también es una oportunidad pedagógica para explicarle al país cómo funcionan las adopciones. Empezaron a decir tantas cosas en redes que les advertimos, no especulen porque nos podrían estar dañando procesos de adopciones de muchos niños, ¿no? Tenemos ahorita 3.000 niños, más de 300 familias en proceso de adopción en las diferentes etapas que esto tiene y la especulación de trata de niños, de que se le entregan a violadores, en fin, toda esa especulación solamente le hace daño a los niños. Entonces, nos permitimos hacer esta pedagogía para que entiendan qué pasa en esos 7 días de acople, en esa urna que tú llamas de cristal, donde están monitoreados y acompañados, pero donde se hace ese empalme. Hoy tenemos de todas maneras esta mañana, porque ya son 2 defensoras en el caso, trabajándole tanto en restablecimiento como en el proceso de acogida, y bueno, nos informa la buena noticia de que la familia está dispuesta a seguir el proceso, y el centro de eso tiene que ver con una promesa que la mamá le ha hecho a la niña mayor y es decirle, no van a estar solos y nunca los vamos a dejar solos. Y esa promesa de amor tiene que ser cumplida. Hay que acompañarla, hay que monitorearla, por supuesto, los ojos siempre estarán vigilantes, pero el derecho a los niños a tener una familia debe ser como muy importante, ¿no? Es lo más importante en este caso. Creo que usted nos ha dado una muy buena noticia y respira un poco uno desde este lado al decirnos que la familia quiere seguir adelante, pero esto también va a tener unas implicaciones tanto por parte de estos padres adoptivos que están dispuestos a brindar su amor, como en un proceso de acompañamiento a los menores de edad. ¿Qué va a pasar teniendo en cuenta que esos 7 días tuvieron este quiebre, esta ruptura? ¿Cómo lograr de nuevo engranar toda la articulación del proceso para que los niños puedan ser adoptados y en cuánto tiempo ya se podría tener pues un establecimiento con ellos y con su nueva familia? Pues esta noticia nos permite saber qué parte del tejido está reparado, que arrancamos rápidamente en el proceso. Lo definirán las 2 autoridades administrativas. Recuerden que las autoridades administrativas son autónomas, ¿no? Ellas tienen que calibrar el impacto que ha tenido esto. La voz de los niños es muy importante en el proceso. Ellos han manifestado pues el vínculo y esperamos que esa resolución se dé lo más pronto posible. Las 2 defensoras están trabajando, los 2 equipos defensoriales de muy buena calidad, trabajando conjuntamente para poder reparar rápidamente lo que ha ocurrido y poder restablecer esos vínculos con todos los cuidados posibles, ¿no? Sin desestimar pues la revisión del proceso que por ley se tiene. También la Procuraduría General de la Nación entró a la vigilancia especial del proceso y está pues también encaminada. Esperamos que también haya colaboración en la prontitud y celeridad de esta Agencia Especial de la Procuraduría para que pueda rápidamente restablecerse el proceso de adopción. Directora, ¿usted habló con el ciudadano norteamericano? No, señor, no es mi competencia y en estos casos siempre lo que tenemos que actuar es bajo la sospecha hasta tanto se desestime de manera paulatina en el proceso eso y no hablamos con él. Yo no hablé con él. Pero ¿usted sabe qué le dijo él a las autoridades? Digamos, en el cómo está después de este caso. No, señor, lo que sí tuvimos fue una conversación con la Embajada Americana, porque aquí entra el Organismo Internacional de Adopciones y tuvimos una conversación para que, pues también la hemos tenido en los casos en que se han capturado ciudadanos estadounidenses en explotación sexual de niños y niñas y bueno, la colaboración ha sido armónica para esas capturas. Hace poco se capturó uno en el cual llevábamos también, le habíamos dado impulso al caso y tuvimos una conversación con la Embajada Americana, que es quien le corresponde pues también ese acompañamiento al ciudadano. Usted menciona algo importante y son los filtros, la rigurosidad de un proceso en el que directamente no es que la familia estadounidense adopte a través del ICBF, sino que el ICBF prácticamente es un puente. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Qué tan riguroso es? ¿Qué entidades participan para que una familia extranjera pueda adoptar a niños colombianos que están a disposición del ICBF? Bueno, en este periodo de adopciones tenemos una buena noticia, es que ha habido más familias colombianas intentando adoptar. A veces es difícil que las familias colombianas participen en procesos de adopciones, pero hemos estimulado que puedan hacerlo. Aquí lo más importante es
que los niños tengan una familia y esa familia no tiene un solo rostro, son muchas diversidades de familias y esa diversidad de familias desde que haya amor, vínculo, protección y idoneidad, que es eso a lo que nos referimos, es lo más importante. Bueno, un proceso de adopción internacional tiene varios actores. El Organismo Internacional de Adopciones, en este caso Colombia tiene por la ley 1098 habilitadas 6 instituciones que también están autorizadas para hacer los trámites familiares y establecer idoneidades en acompañamiento con el ICBF. El ICBF también lo puede hacer, pero las familias pueden decidir con quién gestionan el trámite. En el caso de los niños y niñas, el ICBF pone las defensorías, acompaña, tiene que haber pasado ya la declaratoria de adoptabilidad porque no se entrega en adopción un niño sin el trámite respectivo de restitución de derechos. En la restitución de derechos pueden actuar 4 actores, la comisaría de familia, el defensor de familia, puede estar un inspector de policía o también puede ser una autoridad indígena en sus comunidades quienes toman las decisiones de cómo se da el restablecimiento de derechos. Un juez debe avalar y hacer control jurídico sobre ya una declaratoria de adoptabilidad. Y bueno, creo que todas estas instancias tienen varios trámites que hacer para establecer idoneidad moral, social, física, ética, financiera, para poder adoptar un niño o una niña, ¿no? El derecho, y aquí es muy importante, no es el derecho de las familias a adoptar, sino el derecho de los niños a tener familia. Por eso ese encuadre técnico que se hace en el comité de adopciones, que siempre creo que es como de las cosas más emocionantes que se puede hacer para quienes lo viven, logra el encuadre y luego empieza el proceso ya de vinculación emocional. Entonces, ese trabajo es muy delicado, muy cuidadoso. Estamos trabajando para que se reduzca en lo posible a 9 meses, que es lo que dura un embarazo. Sin embargo, es complejo porque todas las autoridades administrativas, el defensor puede pedir alcances, puede solicitar más verificaciones y siempre debe haber una seguridad de quienes toman las decisiones en esos comités de adopciones. Directora, ¿a qué se refiere el presidente con que hay que acabar la tercerización en este tema de las adopciones? Bueno, él se refiere a que hay que acabar la tercerización en ICBF, ¿sí? Y esto es un trabajo constante que nos ha pedido la comunidad y en el que tenemos un plan progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo en primera infancia, que siempre hay un tercero que es el que atiende a los niños de primera infancia y no es el ICBF. Esto obedece a que no hay una planta de personal suficiente y que la estrategia es reducir, acabar la tercerización en la atención a primera infancia para que el recurso público llegue más eficiente. Nosotros arrancamos en un plan progresivo en el tiempo que llevamos. Tenemos ya 2.300 madres comunitarias que ya no son tercerizadas, sino que se pagan directamente dentro de la planta del Estado. Son servicios que ya están en atención directa y tenemos, aparte de esos 2.373 madres comunitarias, tenemos 2.000 servicios que ya los prestamos de manera directa también, educación inicial campesina, algunos centros de desarrollo infantil que están junto a los centros zonales, empezaron operación directa este año y eso significa pues recuperar algo que alguna vez tuvo el ICBF y es esa capacidad de lo público, ¿no? Tenía hogares infantiles donde su propia planta de personal lo atendía, tenía, ¿cómo se dice?, laboratorio de ADN, tenía imprenta para los niños y ese carácter público es el que hace referencia el presidente. Esa tercerización no se apaga de un día para otro, tiene que haber un plan progresivo y por supuesto también hay aliados estratégicos que le suman, la planta física es de ellos o su trabajo y su aporte también no es recibir un contrato del ICBF, sino que aportan y pues esos aliados estratégicos cuya planta física, cuyo aporte contribuye a la niñez, pues también son evaluados para poder dar continuidad a ellos, pero no como tercerización, sino como aliados que también aportan en estos procesos, ¿no? Pero él hace referencia directa a eso. El sistema de adopciones no está tercerizado, es decir, nosotros no pagamos a alguien porque nos ayude a hacer una adopción, sino que son 6 entidades y nosotros con que las familias pueden optar por cualquiera de esas para hacer los trámites de adopción. Es decir, que no se refiere como tal a esa cooperación internacional que existe para... Ujú. Él Sí. habla de una tercerización en el ICBF y es esa a la que se refiere. Entonces, esa tercerización tiene un muy buen plan y realmente hemos avanzado con una reforma laboral. Y bueno, vendrá una inyección de recursos seguramente para el ICBF para poder llegar a más oferta con personal de planta, ¿no? Fana y Casita de Belén, por ejemplo, que son muy reconocidas, ¿son terceros? Son 6 entidades que son autorizadas para adopciones, Pero ¿sí? esas van a Ellos seguir. tienen
Pues es que nosotros las licenciamos, pero no les pagamos por hacer la adopción, Ok. ¿sí? Ok. Entonces ellas tienen autorización para los trámites con las familias y para apoyar los trámites con las familias. ¿M? Claro, que ese es un buen punto. Nicole, déjeme, en esta me nace una pregunta y es la esposa del ciudadano norteamericano. ¿Ella es Sí. colombiana? ¿Ella cómo está en este momento, directora? No, ella es norteamericana, ella es norteamericana. Sí. Ujú. Llevan ¿Cuál fue su reacción con todo esto que pasó con su esposo? muy difícil. Ella fue entrevistada también en el marco de los hechos y bueno, muy afectada por la situación. Esperamos el acompañamiento emocional esté siendo efectivo en este momento y pues muy comprometida con el vínculo con los niños. Pero bueno, el caso tiene que ser revisado en el marco de la ley y eso no se puede evitar, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacer la revisión, hay que descartar cualquier situación y en eso también nosotros somos radicales, ¿no? Quiero también poner sobre la mesa el tema de las redes sociales, los comentarios que se dieron por parte de la ciudadanía, medios de comunicación, incluso el mismo presidente de la República saliendo a confirmar dichos hechos en su momento, después retractándose. ¿Qué reflexión les queda después de todo esto? Porque si bien uno hace su ejercicio periodístico de ir hasta el lugar, de corroborar la información y no asegurar nada hasta que no esté plenamente confirmado, si hemos visto la imagen de este menor en distintos videos, esto ya se volvió viral en menos de una hora y por eso también la repercusión del caso. ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué medidas tomar para proteger realmente a estos niños? Bueno, yo repito que no hay que desestimular la denuncia, es importante la denuncia, pero el impacto de redes sociales es muy alto y hemos venido monitoreando cómo cada vez más, incluso las familias exponen sus casos de los niños en peleas entre parejas y ponen los niños en la mitad, los exponen en redes sociales y exponen los casos de restitución de derechos. Siempre hay dos, tres, cuatro verdades sobre un fenómeno cuando está afectado un niño y la tarea de las autoridades administrativas, que es una tarea muy importante de comisarías y defensorías, debe ser impecable en esos diálogos para poder establecer un patrón de análisis. ¿Qué debemos garantizar? Que siempre todas las partes tengan las garantías de participación reales dentro de un proceso de restablecimiento de derechos, que sean escuchadas, pero que sobre todo la voz de los niños esté escuchada. Esas garantías son las que procuramos día a día, ¿no? Las defensorías deben procurar que siempre todas esas partes estén para evitar eso, pero las familias insisten a veces en exponer sus casos sintiendo que la presión mediática va a cambiar las decisiones. Y ahí hacemos un llamado, mira, ninguna decisión de una autoridad administrativa va a cambiar por una presión mediática. Es importante que haya los canales de escucha, las garantías, y para eso tanto la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría también y todas nuestras áreas internas del ICF están pendientes. El ICF no toma decisión sobre los niños, y esto es muy importante decirlo. Son autoridades administrativas las que toman las decisiones. Esas autoridades son autónomas en esa toma de decisiones, evalúan el proceso y podrá ser o no verificado por un juez de familia en los casos en que lo requieran. Esto es muy importante, exponer el caso o exponer que lo que se hace en el ICBF es terrible, la trata que se llevan los niños, que, en fin, todo eso lo que hace es un ruido innecesario que afecta los procesos y la institucionalidad. Nosotros damos garantías. Si las familias ven que no hay garantías, también las escuchamos. Y en esto las familias saben que hemos escuchado cada caso, que hemos estado comprometidos. Si hay irregularidades, también se toman medidas y, por supuesto, contra funcionarios que no hayan hecho la actuación correcta. Eso es claro para nosotros, claro para la Procuraduría, con quien también trabajamos de la mano y hacemos el control. Pero la mayor parte, o sea, de los 70.000 casos de restablecimiento de derechos que manejamos en un país de 15 millones de niños, hemos sido muy cuidadosos. Y hay una cosa muy importante de la que el país puede estar tranquila. Este año nosotros tuvimos una evaluación como país
con The Economist, que es una institución independiente que evaluó 62 países donde hay 83% de la población infantil y quedamos en el 8º lugar en el sistema de protección. Esto quiere decir, es de los pocos países que tiene defensorías, es de los pocos países que tiene también una alerta y una formación en el sector salud para identificar y activar códigos de violencia sexual. Hemos activado ya la alerta rosa junto con Fiscalía. Estamos en la construcción del sistema de justicia familiar. Eso lo está valorando el mundo y somos el 8º país en el mundo, por encima incluso de Estados Unidos, en protección especial. Y en prevención somos el primero, porque el sistema de prevención se ha afinado, tanto la normativa como la actuación. Los tiempos de respuesta se redujeron y eso se está reconociendo a nivel mundial. Sí, todavía hay muchos casos y nos toca afinarlos y hay que tener mucho control ciudadano, pero la exposición de los casos en redes de los niños está afectando muchísimo los mismos procesos de restablecimiento. Ya déjeme hacerle esta última pregunta, directora, y es, usted, para modo de conclusión, ¿en este momento el proceso está pausado? ¿Este proceso de estos niños de adopción? Sí, claro, está en revisión. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo puede durar esa revisión, esta valoración de los hechos para reanudar el proceso de adopción? Las dos autoridades administrativas se están poniendo de acuerdo para que esto sea lo más pronto posible. Lo primero era la voluntad de la familia y la voluntad de los niños. Y esas dos cosas parecen coincidir, entonces esperamos que rápidamente se alineen todas las demás estrellas, tanto el organismo internacional como la IAPA, como las dos defensorías que están a cargo, y podamos restablecer pronto los vínculos con la reparación que también necesita psicosocial de todas las partes, ¿no? Pero va a ser pronto, no puedo dar una fecha exacta porque efectivamente lo deben evaluar son las autoridades administrativas. Pues directora, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de contar. Nicola, a usted gracias, yo creo que pues hay un poquito más de claridad sobre los hechos. Que tenga buen final este proceso de adopción. Gracias, Nicole. A usted gracias.